Buen día. Hoy me toca ir a trabajar. Me cambiaron el trabajo. Me sacaron de un lugar a donde trabajaba de lunes a sábado. Y me llevaron a que los sábados tenga franco. Se pudo solucionar a media lo del gas. Es todo un dolor de cabeza. Cosas en las que yo no creo. Por ejemplo, yo no creo en el infierno. Para el hombre. Para el hombre yo no creo en el infierno. ¿Por qué no creo en el infierno para el hombre? Primero Dios dice que el infierno no fue creado para el hombre. Segundo, que la escritura dice que el pecado fue condenado en la carne. Que sí yo entiendo que muerto el perro, se terminó la rabia. Entiendo que una vez que el hombre por primera instancia muere en este cuerpo, muere el pecado con él. Dos cosas en las que no creo. Tres cosas en las que no creo. Y no creo en el arrebatamiento. Tengo una de comezón. Me baño, pero serán los nervios, no sé. Y no creo en los padres espirituales. No creo en la teología o en la doctrina de los padres espirituales, y de eso es lo que voy a hablar. He sentido fuertemente la necesidad de acomodar las cosas. O por lo menos expresar lo que yo creo que es realidad. Alguna vez dije que yo hablo lo que pienso y creo. Si no lo pensara y no lo creyera, no lo hablaría.
que sí. Yo soy un ser humano, puedo equivocarme, sí. El otro día me equivoqué. Cometí una equivocación. ¿Cuál era? La del... No sé por qué motivo se me metió en la cabeza un texto bíblico. Génesis 37:44. Después lo busqué y no estaba, no existe. Dentro de todas las limitaciones que tengo, trato de ser lo más honesto y simple que se pueda. Nunca en mi vida me creí un Super Saiyajin. No me gustan las personas que se creen más que otras porque Dios la utiliza. De hecho, yo creo que tendrían... Cuanto más Dios te utiliza, más abajo te tenés que ir. Yo creo en que Dios va a terminar de acomodar las cosas sobre la tierra. Yo creo que Dios nos va a ayudar a crear un mundo diferente, un sistema con valores diferentes. Y Él lo va a hacer a través de su espíritu y el verso que dice en Joel capítulo 2. Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sobre toda la humanidad. El ver con los ojos naturales muchas cosas que suceden me trae mucha tristeza, que sí soy un hombre que navega continuamente entre un momento de alegría y bendición y otros momentos que son totalmente infernales. Los busco, no. Me gustaría tener una vida tranquila, no. Dios sabe, la tiene, lo he dicho más de un montón de veces. Dios a mí me da mi casa, la escritura. Pero ¿por qué la obsesión con esa casa y no una mansión y autos y lujos y esto y lo otro? Y porque yo amo la historia. Amo la historia de mi familia, de lo que armé. De lo que me costó armar con mi señora y a mí. Dentro de mis vivencias, recuerdo la primera vez que corrí porque uno de mis hijos se cayó en el patio y se raspó la rodilla y lloraba. Recuerdo la primera vez que mi señora sonriendo contenta me dijo, mira Marce,
Mía está cortando dientes, mirá, ahí ya veo la puntita del primer diente. Y estábamos tomando mate. Acá en esta mesa que está acá atrás mío. Realmente yo quisiera tirar a la casa abajo y hacer mi casa acá. Tiene mucha humedad, es vieja, pero este es mi lugar en el mundo. No pido mucho. Mi casa vino el chico que corta el pasto. Que si por ahí me tengo que ir un minuto. Voy ahora. Fuera, 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 fuera. Vamos. ¿Qué haces, Juli? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, pa? ¿Qué haces? ¿Eh? Que te mandé mensaje ayer. Listo, está bien. Acá está abierto. Salí para... Te corto acá nomás. ¿Afuera? Listo, dale. Te corto adentro. Dale, pa. Porque lo que pasa es que el otro día rompí un vidrio, ¿viste? Acá estación Antonio. Decís que el chaval es macanudo y lo hizo pasar por el seguro. Qué bajón. Listo, dale, nos vemos. Entonces cortás acá al costado y Listo, dale. Nos vemos. Beso a tu mamá. Feliz día. Serán dados. Bueno, estaba diciendo de que yo amo las cosas siempre de la vida. Dentro de un rato me tengo que ir a trabajar, me gustaría ir a la iglesia, me cortó un montón de cosas laburar los domingos, trabajar los domingos. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cosa que no creo. No creo en el arrebatamiento, no creo en el infierno para el ser humano, porque la escritura a mí me dice claramente que el pecado fue condenado en la carne, que sí. En la teoría del muerto el perro se terminó la rabia, funciona en este caso. Dos cosas en las que no creo. La tercera cosa en la que no creo es en los padres espirituales. Tres cosas en las que no creo: en el arrebatamiento, en el infierno para el ser humano y en los padres espirituales. En el arrebatamiento porque va en contra de lo que empezó con Abraham, que fue la promesa sobre la tierra, en el Salmo 2, en el Padre Nuestro, y así un sinfín de textos bíblicos que me demuestran de que siempre para Dios fue la prioridad, fue la tierra. Dios ama su creación porque de tal manera Dios ama al mundo. Dios ama lo que creó
pero no ama el sistema que se creó, el mundo que se creó sobre su creación. O sea que hay un mundo creado sobre el mundo original que Dios creó. El mundo original que Dios creó es el de las plantas, las semillas, los animales, la reproducción, el amor, el cohabitar. O sea, hay un sistema que Dios creó que quedó abajo de la cáscara, que es este mundo en el que vivimos. El sistema el sistema que Dios creó y quedó debajo de este sistema que creó el hombre es el original. El sistema que nosotros creamos sobre la tierra es un sistema luciferino. ¿Y qué tiene que ver? El Lucifer todo lo que toca corrompe. Todo lo que el sistema que el diablo creó a través del Adán caído corrompe, destruye. Por eso es que nosotros destruimos con tanta ligereza nuestro medio ambiente. Por eso es que nosotros destruimos con tanta ligereza la vida de las personas, queriendo sin querer. Pero Dios dice, de tal manera amó al mundo, de tal manera amó Dios su creación, que por su creación dio la vida de Jesús, no solamente por la vida de los hombres, por el mundo, por su creación, por el sistema que Él creó. El hombre es hijo de Dios. Ya el otro día hablé Salmo 82, Juan 17. Las personas que entienden castellano o medianamente quieren entenderme, yo soy una persona simple para hablar, no soy una persona que utiliza palabras muy complicadas. Alguna vez dije, el que no me quiere entender es porque no quiere entenderme, no es porque yo sea difícil para hablar. El otro día le mandé un audio a mi pastor, porque ya te digo, yo soy una persona que de repente está muy bien y de repente está muy mal. Porque la circunstancia de la vida El martes cumplo 54 años. Estaba adelantado un año. Tengo 53 y voy a cumplir 54. No sé en qué momento de la vida se me cambió mi cumpleaños. No sé en qué momento de la vida me adelanté a un año de mi vida. Pero el otro día hablando con mi hija que vive en la costa me dice... Yo le decía que cumplía 55 años y que estoy cansado y que no hice nada de mi vida y que todo me costó muchísimo, muchísimo. Y bueno, hay un sinfín de cosas que pasan. Y me dice, papi, vos no tenés 50, no vas a cumplir 55 años, vos vas a cumplir 54. Y agarro y le digo, ¿estás segura? Sí, estoy segura, papi, vos sos clase 1971. Y sacá la cuenta. Y se puso a sacar la cuenta y me dice, no, papi, vos cumplís 54 años. ¿Y mamá de dónde sacó que tiene 55 años?
Y está tan confundida como vos en eso. Está tan confundida como vos. Y sí, voy a cumplir 54 años. Y yo ya me hacía un año más viejo todavía. Entonces, tres cosas en las que no creo. No creo en el arrebatamiento, no creo en el infierno para el ser humano y no creo en los padres espirituales. Y lo voy a decir por boca del propio Jesús. Dice la Escritura, dice de que la Escritura son las que dan de ti. Jesús dijo una vuelta, buscáis en las Escrituras la verdad y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, desde la Escritura te voy a mostrar que no es real la doctrina del Padre Espiritual y que es una doctrina que si la Iglesia quiere volver a hacer lo que Jesús dejó, van a tener que dejar. Van a tener que dejar de... Porque eso del Padre Espiritual, el superapóstol y el superministro, yo no creo que no haya que tenerle respeto a una persona y no entiendo lo que es el significado de la palabra honra. Sé que honrar a una persona va mucho más allá que el bien afectivo, económico al que le pusieron los pseudos apóstoles, le pusieron como regalía. Vos me tenés que honrar, vos tenés que honrar tu cobertura, vos tenés que honrar esto, vos tenés que honrar aquello. La honra empieza primeramente con la honestidad. La honra empieza primeramente con emociones, con sentimiento. Más que con emociones, con sentimiento. Yo en mi corazón tengo que sentir honrarte. Honrar, no honrarte a una persona específica, sino honrar a las personas. Tiene que nacer de mis sentidos. Y para que nazca de mis sentidos, las personas a las que tengo que honrar tienen que hacer cosas honorables. Tienen que hacer cosas que me despierten admiración por esas personas. Tienen que hacer cosas muy sencillas, muy simples en la vida cotidiana, pero que sean admirables. Ser una persona íntegra, ser una persona honesta, ser una persona humilde, ser una persona coherente, ser una persona sensible, ser una persona empática. Esas son todas cosas honorables a las que una persona común como yo puede honrar. Una persona que es auténtica, se le puede honrar por su autenticidad. Una persona que es empática, se la puede honrar por su empatía. Yo honro porque yo soy honorable. Y ya vuelvo a decir, la honra va mucho más allá de lo económico. Acá han manipulado tanto la palabra honra que lo llevan todo a lo económico. Honro, págate, honro, págate, honro, págate. Por ejemplo, yo sé de personas que han llevado esto y lo han hecho, a ellos le han honrado por expresar lo que yo expreso en lo secreto. Pero a mí no me han honrado. Está todo bien, está todo ok. Pero eso se llama hipocresía. Eso para mí es así. Dios lo permitió y sí, Dios lo permitió. La persona los permitieron y sí, la persona lo permitieron, porque si no sos honorable para abajo,
el ser honorable para arriba es también un acto de hipocresía. Porque yo tengo que ser honorable tanto para el más humilde de los orejones del tarro del reino de los cielos, como al más alto del reino de los cielos. Aunque en el reino de los cielos Dios no hace excepción de persona y para Él todos sus hijos son iguales. El día que me enteré que me cambiaban el domingo a trabajar y que no voy a poder ir a la iglesia porque dentro de un ratito me tengo que ir al trabajo, me sentí muy mal. Y le mandé un audio a mi pastor diciéndole, mi pastor sabe que tengo esos va y viene, que sí, después al otro día lo llamé para preguntarle sobre un gasista, si él conocía a un gasista para que me venga a terminar de solucionar el tema del gas y me contestó como si nada. Bueno, está bien, hola, no, sabe que no conozco a nadie. Yo tenía unos hermanos que venían a la iglesia, pero ya se jubilaron, se retiraron de esa situación. Bueno, nos vemos, pastor. Listo, chao, gracias. Que sí, mi pastor entiende que soy un ser humano, entiende que navego continuamente en dos aguas. No soy una persona de doble ánimo porque sobre lo que he dicho durante 25, 26 años lo sostengo. Un día tuve qué sé yo, no podría decir que la gracia porque hasta ahora eso me ha complicado muchísimo la vida. Habiendo profecías sobre eso, habiendo un montón de cosas que a mí me da pie a creer que lo que Dios me dijo en ese espejo es real para mi vida. Y acontecimientos cuando sobrenaturales, los acontecimientos astronómicos, me chocan mucho contra mi realidad. Entonces yo vivo una realidad que no tiene nada que ver con lo que Dios me habla. Entonces yo vivo en dos mundos diferentes, en un mismo cuerpo y en un mismo sentimiento, emociones. En el reino de los cielos soy una persona y en la tierra soy otra persona. Es real, las personas que están atrás de bambolina y mi pastor tiene confianza con ellos, le habrá comentado de la crisis que tuve el miércoles, creo que fue el martes, miércoles. Tengo los textos bíblicos, tengo lo que Dios puso en mi corazón para compartir. Lo tengo acá diagramado, ya tengo los textos bíblicos, lo tengo acomodado. Lo que estoy tratando de expresar es un poco más sobre mi persona, en estos minutos que me tomé, en estos momentos de divague, catarsis,
Este, yo ya dije que de qué voy a hablar. Hay tres cosas en las que no creo. Voy a hablar de una de esas tres cosas. Voy a hablar por qué no creo en los padres espirituales. Este, vinieron, me conectaron el gas, pero el hollín no se va. Estuvieron limpiando ayer. Es tanta la cantidad de hollín que largaron. Hay paredes negras. Mandos así. Parece un campo de batalla mi casa. Y así todo la amo. Amo mi casa. Y acá en esta casa sufrimos mucho. Pero reímos mucho. Festejamos los primeros pasos de nuestros hijos. Me gustaría dedicarme a la minería de criptomonedas. Me gustaría tener unos buenos equipos. No para que me dé millonadas, sino lo suficiente como para vivir bien, tranquilo. Tengo 55 años, creo que me merezco. Tengo 54 años. Voy a cumplir 54 años. Y en estos 54 años, creo que los primeros 7 años fueron los años a donde uno puede decir fui feliz. Y porque en esos 7 años uno es inocente, ve con otra mirada a su familia, ve como no conoce los entretelones que hay entre papá y mamá, no conoce los conflictos que un hombre maduro enfrenta todo el tiempo para sacar adelante su familia. A esa edad es correr, jugar, saltar. Yo tenía un karting. Un karting es un autito de juguete que tienes unas pedaleras. Y ese karting era como de carrera. Y yo me subía y jugaba con mi karting, jugaba a la pelota. Eso pasó en los primeros 7 años de mi vida. Después fueron años todos muy pesados, muy... He tenido mis alegrías, he tenido mi tristeza, bueno, la vida. Pero siempre tuve una vida austera, siempre me faltó el peso para el pan. Que sí me gustaría vivir un poco más tranquilo. Yo creo que me he llevado más tortazo de la vida por lo que dicen amar a Dios que por los que no. Que sí, me es difícil hablar de la honra. Porque si no podés honrar, no te pido honrar entre paréntesis, si no podés respetar lo que un hombre ha dado con tanto sacrificio y tanto... Porque hay que ponerse a estudiar las escrituras y tratar de entenderlas. Hay que... Sí, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia, pero hay que ponerse con Dios, hay que ponerse con las escrituras, hay que tener ganas.
Y hay que tener ganas de darlo gratis sabiendo de que hay personas que se llevan dinero de esto. Mientras vos vivís en la absoluta pobreza. Hay que tenerle ganas a cambiar las cosas. Aunque sea de lo más chiquitito que vos podés hacer. Yo no creo... Bendito Dios, quiero entrar a la perrita. Yo creo que podemos hacer un mundo mejor. Yo creo en la bienaventuranza. El sermón de la bienaventuranza yo creo que se puede ejecutar en la tierra, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Mira. Eso es una ecografía de un baby shower que fue mi señora. Mirá desde a dónde Dios nos diseña. Somos un porotito. Esa trompa. Hoy es el Día de la Madre en Argentina. Y me hubiese gustado darle muchísimas cosas a mi señora y no pude. El martes es mi cumpleaños, 55 años. No. Y dale con el 55. ¿Será que el 55 lo tengo marcado por lo que pasó con mi papá? Bueno, vamos a los textos bíblicos. 3 cosas en las que no creo. No creo en el arrebatamiento. No creo en el infierno para el ser humano. Porque ya dije que el pecado fue condenado en la carne. Por tanto, cuando la carne muere, el alma y el espíritu del ser humano es libre del pecado. Y no creo en los padres espirituales. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. Aunque hay un texto, hay un lugar donde Jesús dijo, hace tanto tiempo estoy con vosotros, o hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Jesús no se refiere a su persona en sí, sino que se refiere a la esencia del todo en uno y el uno en todo. La esencia del todo el uno y el uno en todo es el cambio que puede haber entre esta persona y Dios, utilizando a esta persona y esta persona poder tomar la personalidad de Dios. O sea, ¿cómo explicarlo? El cambio de roles. Hay montones de texto bíblico en donde uno saca el nombre de la persona que está ahí porque siente que esa escritura se le está revelando a él y pone su identidad en el texto bíblico. Entonces eso es un cambio de rol. Yo entro dentro de la escritura y la escritura entra dentro de mí y yo entonces puedo entender el contexto de lo que me está diciendo la escritura en mi vida, puedo traerlo hacia mi vida. Muy bien. Jesús dijo, o mejor dicho, el salmista dijo, Salmo 22. Este salmo habla sobre el sufrimiento del Mesías. Este salmo habla de los momentos, de los instantes antes de la crucifixión, y dice lo siguiente: Dios mío, voy a poner un poco de contexto.
Yo me voy a referir a un solo versículo o a dos que están mucho más adelante, sino que estoy mostrando la angustia por la que pasó Jesús en el momento de la crucifixión. Esto lo describe lo que pasaba por dentro de Jesús en el momento de la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, sabactani. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todo lo que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando Jesús llevó a la cruz, sus huesos fueron estirados en la cruz y se descoyuntaron. Mi corazón no fueron quebrados, pero fueron estirados demasiado, que si eso traía desgarro, que si eso traía más dolor todavía. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Orarán mis manos y mis pies. Fueron agujereados sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, pero del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Verso 22. Todo esto fue el sufrimiento de Jesús. 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. A mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendiente de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Pero el texto principal de todo lo que acabo de leer es: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Jesús es el primogénito de la creación.
Jesús es el primogénito de los hijos de Dios. Jesús no es el Padre. Cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, Él estaba hablando de una realidad espiritual real. El Padre y yo uno somos es porque la misma esencia que tiene el Padre es la misma esencia que tengo yo. La misma esencia que tiene el Padre es la misma esencia que tiene el pastor Claudio. La misma esencia que tiene el Padre es la misma esencia que tiene Roberto. La misma esencia que tiene el Padre es la misma esencia que tiene la pastora Claudia. La misma esencia que tiene el Padre es la misma esencia que tiene Dante. La misma esencia que tiene el Padre es la misma esencia que tiene Juanita. Es esencia. El Padre y yo uno somos. Entonces, Jesús dice claramente en uno de los salmos, profecía, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Si Jesús no fue capaz de, solamente en ese versículo, claramente está el Padre y yo, uno somos en Juan 17, que ahora voy a volver a pasar por Juan 17. Una esencia, así como en Adán tenemos una esencia pecaminosa, en Jesús tenemos una esencia restaurada. Pero el principio del Padre y yo uno somos se cumple para todos los hijos de Dios. Y lo que dice Jesús acá, o la escritura acá dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Lo que Jesús hizo cuando comienza su ministerio fue anunciar el nombre de Dios a sus hermanos. Que si meternos en la historia de los padres espirituales es traer el patriarcado a un tiempo en el que no tiene por qué estar. Usted fue llamado a ser ministro de la reconciliación. En todo caso, es un primogénito o es un hermano mayor enseñando a sus hermanos. Pero usted no es padre de la iglesia. Usted no es padre espiritual. Usted no es, y cuando digo usted no es, lo dijo genéricamente, usted no es el padre espiritual de nadie. Usted es un ministro de Dios, usted es un hijo de Dios que está cumpliendo la misma función que cumplió Jesús en el verso 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Sigo. Mateo 6:9. Profecía. El Salmos es la profecía de Jesús anunciando el nombre del Padre a sus hermanos. Mateo 6:9. Hubo David, el salmista, cuando hablaba de Dios, él decía, Padre mío y Dios mío, y era todo mío. En el tiempo de David decía, Dios mío, Padre mío, Señor mío, porque él lo declaraba como su papá, él lo declaraba como su Dios, y él lo declaraba como su propiedad. Mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento,
Jesús cambia ese paradigma del Padre mío, y en un momento dado sus discípulos vienen y le dicen, Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos a orar al Padre. ¿Por qué tú no nos enseñas? O Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos a orar. ¿Cuándo tú nos vas a enseñar a orar a nosotros? Enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a orar. Le enseñó, no era el Padre, le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Por qué no nos enseñas tú a nosotros a orar como Juan el Bautista lo hizo con sus discípulos? Entonces Jesús le dice lo siguiente, vosotros pues orarán de esta manera. Padre nuestro, ya no era Padre mío, como decía David, sino que era Padre nuestro, Padre nuestro. No era Padre mío, sino que era Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra. Por eso es que la doctrina del arrebatamiento va en contrapunto con la oración que Jesús enseñó. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, para siempre, jamás. Amén. Cambió. Anunciaré, verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro. Muy bien. Entonces, anunciaré y enseñó a orar. Anunciaré y enseñó a ministrar. Anunciaré y enseñó a leer las escrituras. Anunciaré y enseñó, en su carácter enseñó lo que es ser un hijo de Dios. Anunciaré y murió en la cruz. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Mateo 23:9. Palabra del propio Jesús, En el Salmo 22 dice que él iba a anunciar, en el Mateo 6:9 le enseña a orar. En Mateo 23, verso 9 al 12 dice, Jesús lo dice, la Escritura lo dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Si yo soy ungido por Dios, o mejor dicho, los que han sido ungidos por Dios, los ministros y demás, los que han sido ungidos por Dios son maestros porque son Cristo. Cristo significa ungido. Cristo significa ungido, que sí, las personas que fueron ungidas por Dios son parte del Maestro, son parte del cuerpo del Maestro, del Cristo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, el que se cree mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Juan 17. Dice la Escritura:
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna que vino a anunciar Jesús? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a toda carne, de vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. He anunciado tu nombre a mis hermanos. Padre nuestro, Mateo 23:9, Juan 17, que te conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que se hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. He manifestado, anunciaré, he manifestado, es otra palabra que se usa para anunciar. En el Salmo 22 dice que anuncia y acá dice que manifiesta. No hay nada en lo oculto que no haya salir a la luz. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste le he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti en el uno. El Padre y yo uno somos, el Padre y Jesús, el Padre y Carlos, el Padre y Roberto, el Padre y Santiago. ¿Por qué? Porque en todos ellos hay una misma esencia, que es el Espíritu de Dios. Y todo lo que es mío tuyo, a ver, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, no son míos, son de Él. Y todo lo mío es tuyo. Yo soy de Él, mi Padre es mío y yo soy de Él. El Padre de Carlos es de Carlos y Él es de Él. El Padre de Juan es de Juan y es el de Él. El Padre de María es de María y ella de Él. Y por eso es Padre nuestro. Por eso es Padre nuestro. Porque cada uno, el Padre y yo, uno somos. Yo soy uno en el Padre y el Padre es uno conmigo. Juan es uno en el Padre y el Padre es uno en Juan. Liliana es uno en el Padre y el Padre es uno en Liliana. Y esa es una relación unipersonal. Esa es una relación unipersonal con el Padre que después se transforma en colectiva cuando esa relación es unipersonal con mis hermanos. Y ahí se cumple Juan 17. ¿Por qué? Porque yo soy uno en el Padre y el Padre es uno conmigo y Juan es uno conmigo porque somos uno en el Padre. Bueno, Juan 17, todo Juan 17. Hebreos capítulo 2. Dice:
verso 1 en adelante. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron y testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Cuando oímos, verso 22, anunciaré tus nombres a mis hermanos. Mateo 6:9, ustedes van a orar así, vosotros pues orad de esta manera. Mateo 23:9-12, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Juan 17, estas cosas he hablado Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Salmos 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, porque la palabra que me diste les he dado, y ellas la recibieron y la han conocido, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. El Padre es uno en Jesús. Jesús es uno en el Padre. Juan es uno con Jesús, por tanto es uno con el Padre, y el Padre es uno con Juan. Y a ese Juan o a ese Jesús agréguele su nombre, porque usted es uno con el Padre y el Padre es uno con usted. ¿A través de qué? A través de la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo es el Espíritu de la Iglesia, que es la amada del Padre. Jesús es hijo de la Iglesia. Perdón, Jesús es hijo del Espíritu de la Iglesia, quien es la amada del Padre. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuándo la hemos oído? Cuando Jesús la enseñó. ¿Y cuándo Jesús la enseñó? Cuando en el Salmo 22 dicen de Jesús que él iba a anunciar a sus hermanos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios diversos y milagros, repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. La voluntad de Jesús no, según la voluntad del Padre, que es a través del Espíritu Santo. Dice, verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál mundo? El que iba a venir. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban hablando del mundo del Antiguo Testamento. El mundo venidero era después de la cruz de Cristo. Por eso el tiempo está dividido en dos. Está dividido en el antes de Cristo y en el después de Cristo. En el después de Cristo es el mundo venidero. O sea que la iglesia tendría que haber empezado a establecer desde el momento de la partida de Cristo a través del Espíritu Santo, tendría que haber presentado, haber traído el reino de los cielos sobre la tierra. De hecho lo ha hecho, por eso estamos hablando de eso en este momento. Pero hubo un letargo muy grande entre la reforma de Constantino hasta acá, hubo un letargo muy grande, mucho tiempo. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo era cosmo es sistema. O sea que la iglesia tiene un sistema original, que es el que Jesús dejó y es al que tenemos que volver. Y en eso se refiere a la restauración de todas las cosas que habla el Pedro en Hechos de los Apóstoles, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Adán pierde en primera instancia la creación de Dios, y en Jesús Dios recupera su creación. Lo coronaste de gloria y le pusiste sobre la obra de tus manos. ¿Cuál fue la obra de sus manos? La creación en sí, la creación. Todo lo que Dios creó es la creación. Dios puso nuevamente en el postrer Adán, en Jesús, su creación. Y Jesús la puso en la iglesia y la iglesia la puso en sus hijos. Entonces eso se hace una cadena. Dios puso la creación en la mano de Jesús. Jesús puso la creación en la mano de la iglesia. La iglesia puso la creación entendiendo el razonamiento de Dios. La iglesia tendría que poner la creación en mano de los hijos de Dios. El espíritu de la iglesia pone, el espíritu de la iglesia pone, el Espíritu Santo de la iglesia pone la creación en la mano de los hijos de Dios. Y si le pusiste la obra a tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. 1 Corintios 15.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia a los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre también, ay bendito, como resucitarán los muertos por... Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia a lo que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahí te contesto por qué yo no creo en el arrebatamiento. Yo creo en la resurrección de los muertos sobre la tierra. Yo creo que en un momento dado de la historia se va a caer toda esta mentira que hay dando vuelta. Yo creo en eso. Y en algún momento la verdad de Dios va a salir a la luz. La verdad de la Escritura va a salir a la luz. En algún momento Dios... ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no hay nada en lo oculto que no ha de manifestarse. Dice, luego el fin y cuando entregue el reino de Dios y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto, hay que quedarse con Dios y Padre. Entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que ahora Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó, debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Jesús está sujeto al Padre, pero el Padre no está sujeto a Jesús. Todas las cosas fueron sujetas debajo de sus pies, pero el que sujetó todas las cosas a Él, no se sujetó a Él. Aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, el todo en uno. Dios Padre Marcelo, Dios Padre Juan, Dios Padre Claudio, Dios Padre Liliana, Dios Padre María, Dios Padre, no sé, pongan su nombre. Dios Padre, yo. Dios Padre, mi señora. Dios Padre y mis hijos. Dios Padre. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. La doctrina del Padre espiritual es una doctrina errada. Es uno el Padre.
uno conmigo, uno con Juan, uno con Pérez, uno con Pancracio, uno con Liliana, uno con Pastor Claudio, uno con la pastora Claudia, uno con Miguel González, uno con Fabi Carrizo, uno con Bernabé Fournier, uno con Miguel, Julio. Es uno con el Padre, y el Padre uno en todos, y todos en uno. No hay Padre espiritual. Es un Padre, muchos hijos. Es un Padre. Inclusive en la relación personal de mis hijos con Dios, yo no soy el padre de mis hijos. Soy un hermano mayor ante los ojos de Dios. Yo no puedo ocupar el lugar del Padre. El lugar del Padre es del Padre y el lugar del Espíritu Santo es el lugar del Espíritu Santo. Y mi lugar es mi lugar. Cada cosa tiene su lugar. Entonces, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas bajo sus pies. Como sucede con Jesús, sucede con todos nosotros. No importa tu título, tu rango, no importa quién sea, no importa si sos el Papa. Sucede con todos nosotros. Dios sujeta este mundo caído bajo nuestros pies. Josué, bendeciré todo lo que pisares la planta de tus pies. Bendeciré todo lo que pisare la planta de tus pies. Entonces eso entra en todo, en todos. No hay padre espiritual. Hay un padre de muchos hermanos. Hay un padre. Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En Juan 17, esa anunciación del nombre a sus hermanos se cumple en Juan 17. Hebreos capítulo 2. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, 1 Corintios 15 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que a él le sujetó a él todas las cosas. Hebreo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada dejó que no sea sujeto a él, a Jesús. Y Jesús se la da a la iglesia y la iglesia derrama sobre los hijos de Dios. El Padre se sujeta todas las cosas a Jesús. Jesús hace que todas las cosas le sean sujetas a la iglesia en Juan 17. Todas las cosas
que son sujetas a la iglesia tienen que ser sujetadas a los hijos de Dios. Poner a un padre espiritual en ese lugar es agregarle un eslabón más a la cadena. La cadena comienza en el padre, sigue en el hijo, sigue en la iglesia y sigue en los hijos. Entonces, mirada desde esa perspectiva, está bien. El padre sujeta todas las cosas al hijo, el hijo sujeta todas las cosas a la iglesia y la iglesia sujeta todas las cosas a los hijos. Ahora, desde la cadena del padre espiritual, el padre sujeta todas las cosas al hijo, el hijo sujeta todas las cosas a la iglesia se la sujeta a los padres espirituales y los padres espirituales la sujetan a los hijos. Hay un eslabón más en la cadena que no tiene que estar. Hay un eslabón más que le agregaron los hombres a la cadena que no tiene que estar. Así como le agregaron el trinitarismo, así como le agregaron el arrebatamiento y así como han agregado un montón de cosas. Hay un eslabón en la cadena que no tiene que estar. El padre sujeta las cosas al hijo, el hijo se las sujeta a la iglesia y la iglesia se las sujeta a los hijos. El espíritu de la iglesia, que viene a ser el Espíritu Santo, vamos a hablarlo de esta manera. El padre la sujeta al hijo, el hijo se la sujeta al espíritu de la iglesia y la iglesia la sujeta a los hijos de Dios. Ponerle entre el espíritu de la iglesia y los hijos de Dios, poner al padre espiritual es agregarle un eslabón más a la cadena. Es algo que no tiene que ser. Y es algo que hay que quitar. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque es necesario, 1 Corintios 15, de otro modo que ahora, más ahora Cristo ha resucitado, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Haya puesto sus enemigos, el Padre cuando... Pero cuando Cristo la primera, en fin, cuando entregue el reino de Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. ¿Por qué no vemos que todas las cosas les sean sujetas? Porque es necesario que Él reine. ¿Y por qué Él no reina? Y bueno, porque hay que preguntárselo a algunos padres espirituales que andan dando vuelta por ahí. Porque en cuanto le sujetó a Él todas las cosas, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque primero tiene que sujetarse. Él tiene que reinar, ordenar las cosas para que después le entregue al Dios el Padre y el Padre sea todo en unos y uno en todo en el Padre. Listo. En el mundo espiritual ya es así. Por eso es que hay un eslabón de más con la historia del Padre espiritual y por eso es que existe el reino de los cielos. En el mundo espiritual ya las cosas están así. Ahora hay que ponerlo en la práctica en el mundo natural.
Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los... he aquí yo, hijos de mí, así que por cuanto los hijos perdieron... Porque en cuanto a él sujetó todas las cosas, nada o debajo... No, ¿a dónde me quedé, Dios? Encima necesito anteojos. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado en gloria, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que, por la gracia de Dios, Jesús fue carne de cañón, para que gustase la muerte por todos. Por eso es que dice, en Adán todos morimos, pero en Jesús somos todos vivificados. Dios, porque para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿cuándo lleva muchos hijos a la gloria? ¿Cuándo lleva muchos hijos a la gloria? Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahí él lleva muchos hijos a la gloria. ¿Por qué? Porque hijos que no conocían su identidad de hijos, a través de Jesús adquieren la identidad de hijo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria de Dios, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y lo que son santificados de uno, el Padre es uno, yo uno en el Padre y el Padre uno en mí, Juan 17, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor, Jesús, de la salvación de ¿quién? De nosotros. Porque el que santifica y lo que son santificados o sea, el que santifica a Jesús y lo que somos santificados nosotros, de uno, de Dios, del Padre, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, por cuanto Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús entiende lo que dijo en Juan 17. Padre, lo que tú me has dado, yo lo he guardado, ahora te lo entrego a ti a través de la figura del Espíritu Santo, para que tú seas uno en todo y todos en uno, para que ellos conozcan tu amor por ellos, así como yo conozco tu amor por mí. Y ellos somos todos unos en todos y todos en uno. Porque el que santifica a Jesús y los santificados, nosotros somos del uno, somos del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano. Jesús nos llama hermanos. Entonces, ¿por qué meter un Padre espiritual si Jesús dice que Él es el primogénito de los muertos, que Él es el primogénito de la creación? Y en el único versículo que Él dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros tomando la esencia del Padre,
fue en uno de los evangelios. No recuerdo cuál. Tengo muchas cosas en la cabeza, muchísimas cosas en la cabeza, que sí, pero saben de lo que estoy hablando. Hay un discípulo que viene y le dice, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo estoy con vosotros. Porque está hablando de la esencia del Padre. Y esa esencia se cumple en mí, y se cumple en Juan, se cumple en Claudia, se cumple en Claudio, se cumple en Clemente. ¿Por qué? Porque somos uno en el Padre y el Padre es uno en nosotros. Por tanto, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura que leuda toda la masa. Y dice, porque tanto el que santifica como los santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, pero sus hermanos se avergüenzan de él. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo, Jesús, y los hijos que Dios me dio. ¿Cuándo se lo dio? Acá. Por cuanto el que santifica y los santificados. Yo, Jesús, habla el que santifica, y los hijos que Dios me dio, que son los hijos de Él, de Dios, los santificados. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, la Santa Cena, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, quien era el diablo. Este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo cual, dice, debía ser en todo, ¿de quién habla? De Jesús, semejante a sus hermanos. Entonces, Jesús no es padre de nadie, Jesús es el primogénito de la creación, el único padre es el Padre, y todo lo demás son hermanos. Que sí, volvemos a mi cadena. Está el Padre, está el Hijo, está la Iglesia y están los hijos. Eso sucede en la vida espiritual, eso sucede en la vida real, en la casa de papá. Está el Padre, está el Hijo, está la Iglesia y están los hijos. Agregar el Padre espiritual entre medio de los hijos y en medio de la Iglesia es un despropósito. No tiene que ser así. No es así. En todo caso sos ministro de la reconciliación, en todo caso sos apóstoles de los últimos tiempos, en todo caso sos un hermano mayor, pero no sos el Padre, no son el Padre. El Padre es uno con cada uno de sus hijos. Y ahí se cumple 1 Corintios 15. El Hijo se sujetó al Padre, yendo a la cruz del Calvario. Por consecuencia, todos los que creen en el Hijo son hechos santificados para que el Padre sea con ellos y ellos con el Padre. Romanos capítulo 8, verso 14 al 25 dice: Entonces quedó claro
en Hebreos, con lo último que leí, que sí tomo el verso 11 en adelante, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, Salmo 22, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre de la Santa Cena, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esto está en Hebreo, y Hebreo lo escribió Pablo, que sí ponerle a Pablo de que él es un padre espiritual. En todo caso, cuando le dice hijo a Timoteo, está usando la misma terminología que usó Jesús con su discípulo, cuando a él, su discípulo, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, hace tanto tiempo estoy con usted. O sea, él le mostró su esencia. Le mostró la esencia del Padre. Hace tanto tiempo he estado con vosotros. Pablo hace lo mismo con Timoteo, pero acá en Hebreo Pablo habla de que Jesús es el hermano de los que tenían que ser santificados. O sea, que Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, creer que Pablo se haya creído padre de los engendrados por Dios a través de su ministerio es errado. Porque acá mismo en Hebreos él nos explica detalles de la redención. Entonces, para que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Muy bien. Romanos capítulo 8, capítulo 14, verso 14 al 25. Sus hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El mundo venidero que habló. Del mundo venidero que habló. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, macana, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, o mejor dicho, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel
que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Arranqué hablando de un submundo que está abajo de este mundo. Este mundo en el que nosotros vivimos está caído, y hay un mundo en la tierra, un sistema en la tierra que Dios creó, las semillas, las plantas, los animalitos, la reproducción y demás. Pero nosotros tenemos un mundo arriba de este mundo. Y este mundo en el que nosotros tenemos está destruyendo el mundo que Dios creó. Este mundo en el que nosotros vivimos talan árboles. No digo que no necesitemos la madera, digo que lo hacen irracionalmente, están destruyendo su casa. Como si nosotros tuviéramos otro planeta donde ir. A nosotros nadie nos va a sacar de acá. O arreglamos las cosas o nos fundimos con el planeta, no hay otra. No es real que nos vayan a llevar al cielo. Si nosotros terminamos de destruir el planeta, nosotros somos destruidos junto con el planeta. Eso es así. O arreglamos las cosas o nos vamos con el planeta. Tan simple como eso. La idea de Dios es que, porque acá lo dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. La creación, nuestro planeta, tiene esperanza que nosotros podamos hacer algo por ello. Porque también la creación misma será libertad. Los hijos de Dios son libertados de la cauterización que tienen en su cabeza. La creación va a ser libertada junto con ellos. Y entonces ahí va a ser un completo Edén. ¿Por qué? Porque el Edén no es un lugar físico, el Edén es un estado espiritual. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser redimido, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que algunos ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. Tres cosas en las que no creo. En el arrebatamiento, en el infierno para el alma y el espíritu de los hombres, ni en los padres espirituales. ¿Está mal que las personas quieran ser padres? No, padre y madre pueden ser, pero de sus hijos. Los demás son ministros. Ministro del nuevo pacto, apóstol de la última hora. Pero el Padre es uno. La Madre es una.
y los hijos son todos. Jesús, termino en Salmo 22, dijo: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hebreos dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. El cumplimiento del Salmo 22 fue en la vida de Jesús, y la vida de Jesús fue para que el Padre nos llevara a la restauración de todas las cosas. Y por estas cosas yo sé que no hay hombre que me quiera ayudar. Porque esperan, yo padre espiritual, cobertura. Por estas razones, por lo que yo hablo, sé que no tengo cabida en esta iglesia. Y no hablo de la iglesia, ministerio del pastor Claudio Cañataro. No hablo de esa iglesia, hablo de la iglesia. Jesús dijo: yo golpeo la puerta y al que me abre, yo entraré con él y él cenará conmigo y yo cenaré con él. Yo golpeo la puerta de la iglesia, pero no hay cabida para mi persona en la iglesia. Cuando digo no hay cabida para mi persona en la iglesia, estoy hablando de que no hay cabida para mis pensamientos en la iglesia. Si Dios no me abre la puerta, nadie me la va a abrir. La tengo clara esa, la tengo bien clara. De que si Dios no me abre la puerta, nadie me la va a abrir. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de toda gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que ha nacido en el corazón tuyo, Señor, y que tú quieres restaurar todas las cosas. Por eso te pido, Señor, que lleves tu palabra en el viento de tu espíritu a los corazones que tienen que escucharla, Señor. Señor, ayúdame en mis aflicciones, Padre. Ayúdame, Señor. Ato y reprendo todo espíritu inmundo que quiera venir contra mi casa, contra mi familia, contra mis hijos, Señor, contra tu pueblo. Bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo a tus hijos, Señor. Te doy gracias, papá. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Padre. Tú me dejaste en la tierra. Acuérdate, Señor, de mis necesidades. Acuérdate. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.